Ya en los últimos días de la Feria Art Lima, queríamos presentar desde Erlisca y Faría la opinión de Fernando Coco Bedoya, artista de nuestra galería, respecto a la producción peruana, su contexto histórico latinoamericano y su visión para la celebración del bicentenario de la independencia del Perú a partir de 2021. El Bicentenario es una oportunidad para reflexionar sobre las conexiones y relaciones entre los artistas del espacio latinoamericano. A mí me interesa por mi experiencia personal los vínculos entre Perú y Argentina. A propósito del Bicentenario, todos sabemos que a San Martín, el héroe de la independencia peruana, se le atribuye la creación de la bandera y nació en el actual territorio argentino. Mi interés por esta iconografía, por los emblemas latinoamericanos, surge en la década del 70, época de dictaduras en el continente, cuando estos símbolos de lo nacional eran intocables, casi sagrados, no tenían historia y tampoco eran motivo de reflexión estética. No estaban en el canon. Siempre digo, hay que tocar lo que vemos. Y me decidí a trabajar sobre estos. Me permitía mostrar y señalar lo humano y arbitrario de lo sagrado, de qué están hechos, presentándolos como un cartón pintado de estética escolar. Y, al mismo tiempo, ubicar, situar lo artístico, apelando a una iconografía local, conocida por todos. A esto es el aspecto pedagógico y conceptual de mi trabajo. Los emblemas son de 1978-79. Cuando hablo de los vínculos y de las relaciones de los artistas con el espacio latinoamericano, me refiero a dos situaciones, una histórica y la otra personal. El año 1977 viví en Cusco y me mudé a Buenos Aires, donde pude asistir a las muestras que se presentaban en el CAIC, el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, como el envío de arte argentino a la Bienal de Sao Paulo, cuyo eje conceptual giraba en torno a la analogía de la comida como energía. Fue entonces cuando conocí la obra de Gripo, una acumulación de papas, una pila de tubérculos que funcionaba como una gran batería. La obra me emocionó y me indicó un camino. El objeto andino por antonomasia, la papa, era el sujeto de un nuevo arte y sería merecedor del premio a la Bienal. En esa década, los artistas latinoamericanos cuestionaban la idea de un arte cosmopolita, relocalizando los lenguajes artísticos. El arte conceptual europeo, de origen semiológico y lingüístico, en América Latina se tornaba pedagógico y político. Ese mismo año conocí y me conecté con ex artistas del Ditela. Estas dos experiencias fueron muy importantes en mi formación y decisión artísticas. Gracias a ellos vi la íntima relación del arte con las ideas. En la primavera del 78 retorno a Barranco, mi barrio, como un chasqui cargado de información de Argentina y Brasil. Sería el primero de estos viajes de idas y vueltas entre Argentina y Perú, que marcaron mi vida artística, pero donde queriéndolo o no, también actuó como un agente al transferir obras de arte y política de estos dos países. Esos caminos de ida y vuelta entre Perú y Argentina, me di cuenta que no era el primero en recorrerlos. Además de la exposición a Mauta que organizó Natalia Magluf, que muestra los caminos de Mariátegui y su círculo, existe un libro muy interesante de Ramón Gutiérrez y equipo, que analiza la ruta de la intelectualidad peruano-argentina. Conexión Sur-Sur, que conectaba las ciudades de Cusco y Buenos Aires, pasando por La Paz, Tucumán y Rosario. Esto demuestra varias cosas.
Primero, una intensa circulación de ideas, materiales, libros, imágenes entre estas dos ciudades. Además, lo importante de las provincias como nodos de intercambio. Es en este circuito que Sabogal conoce lo que se denominó incaísmo en los círculos de la Escuela de Pintores y Arquitectos de Rosario. Para los artistas argentinos, el viaje formador por excelencia no era el viaje a Italia, sino el viaje a Cusco. Y es muy interesante ver la integración del Art Deco con la iconografía precolombina. De alguna manera, se puede decir que el indigenismo peruano tiene una raigambre argentina. Por otro lado, y en otro momento histórico, el grupo Madí y el arte abstracto argentino se inspira en los diseños del mundo andino, como los pintores de La Plata, Paternoster y Puente, y el uruguayo Torres García. Esta ruta también la realiza aparte de Mariátegui, Chambi y nuestro querido pintor Humareda. Augusto del Valle, hace unos pocos años, organizó una exposición sobre el arte peruano de la década del 70 y la llamó Zona Ciega. Usó ese nombre para referirse a los acontecimientos y a las obras que habían quedado fuera de foco de los historiadores contemporáneos. A mí me gustaría pensar una exposición para el Bicentenario que retomara esta idea, extendiéndola a toda esa zona ciega, en la que se perdió toda esta historia de transferencias, diálogos, robos, olvidos, mala y buena fe, que en realidad definen los 200 años de historia del arte peruano, que lejos de limitarse al territorio nacional, debería pensarse en el espacio de intercambio de la intelectualidad iberoamericana y sus diálogos de obra. Si pienso cómo dialogar con las obras expuestas en el Museo Pedro de Osma, pienso en algunas obras hechas y otras en elaboración. El museo combina el arte barroco, colonial, una colección de huacos, arte republicano, etc. Con ellas dialoga mi ADN peruano, una obra que literalmente surge del despojo de mi cultura trepa-nación. Una serie que inicié en la década de 1990 y que ya se ha expuesto en Enrique Faria Fine Art en Nueva York, la Sala Miro Quesada en Miraflores, en el Museo Basa de la Universidad de Bonn y en la Sala María Reige de la Embajada de la República Peruana en Berlín. En 1993, en la muestra Fibres Artesanales, que presenté en la Galería Parafernalia de Miraflores, dirigida por Jorge Villacorta, presenté varias obras donde incorporaba objetos que se venden en los mercados de artesanías de nuestro país. Me interesaba entrar en la polémica entre el arte culto y el arte popular, y en la visión sobre la epidemia del cólera, que en esos años hacía estragos en el Perú. En esa tensión entre lo frío y lo caliente, me propuse hacer intervenciones mínimas en una realidad compleja, afiebrada y barroca. Así surgieron, entre otras, Fiebre 39.5, una muñequita de tela de Chancay en su cama y con termómetro. Y Toma Toma, unas mazorcas que jugando con las líneas iniciales de una marinera invocaban los fantasmas de la enfermedad y de la muerte. Estas piezas ahora vuelven a exponerse en la versión virtual de Art Lima gracias a la Galería Erlisca Faría. En esa muestra aparecieron también las trepanaciones, para los que tomé las réplicas de los huacos retratos de la cerámica moche, serruchándoles las asas, operándoles la cabeza. Los dos agujeros quedaban a la vista, como en una trepanación incaica. Esa cirugía craneana
que maravilló a los antropólogos del siglo XIX. Pero, en vez de dejarlos al descubierto, la cirugía continuaba con un collage, suturando uno de los agujeros con una chapita de Coca-Cola. La trepanación dejaba sus restos. Las asas cortadas, que, como sabemos en la cerámica moche, se han dado en llamar asa estribo, y me decidí a trabajar con ellas, un elemento que en realidad yo venía usando desde la muestra Paisajes Humanizados en la Galería Forum de Lima de 1979. El asa estribo, podría decirse, es uno de los elementos constantes de mi trabajo, como las tramas, el trabajo en capas o estratos, las letras, la tipografía. Quizás sea por mi interés en la historia, en la arqueología, los libros, la gráfica. Esas decisiones artísticas no siempre pueden explicarse, pero la presencia del pasado peruano es demasiado fuerte. Las cosas están ahí y se trabaja con ellas. Insisto, hay que tocar lo que vemos. Y tocar es saber verlas, reconocer de qué materiales, de qué conflictos está compuesta la vida, la historia, para poder trabajar con ellos. Mi obra ha surgido de los conflictos que vivo, que veo. Ese conflicto tiene que volverse obra. Nada mejor para dar cuenta de ese proceso que los estribos, esos que se me caen en mis cuadros, mis objetos, mis grabados, como en la serie Así y Asá. Y en esos conductos que al estilo de intestinos o cadenas de ADN construyo o compongo con los estribos rebanados de las falsificaciones que los peruanos les sabemos vender a los turistas. También hay estribos en la serie Trueque, una serie donde los estribos actúan como nudos de significados, tipografías del arte precolombino. En ese sentido, los estribos, como componentes de nuestra historia, son también una llave a esas posibilidades que quedaron abiertas y que se está volviendo el núcleo actual de mi trabajo. La residencia GECU de Arlima, lamentablemente postergada por la pandemia, sin dudas abrirá nuevas puertas para esta indagación y al diálogo con los nuevos descubrimientos de la arqueología norte del Perú.